Vamos en este momento quisiera compartir un tema con ustedes, pero especialmente, como lo dije anteriormente, con las madres, amén. Vamos a hablar de una fe sincera y verdadera, una fe sincera y verdadera. Este versículo que acabamos de leer, sin duda alguna, es uno de los pasajes más llamativos que resalta el apóstol Pablo para hacer referencia al fruto o al producto de una vida dedicada y consagrada a Dios. En cuanto a estas dos mujeres, la madre y la abuela de Timoteo, el hecho, hermanos, de que Pablo haya recordado esta cualidad en las progenitoras de su amado discípulo nos revela el tipo de madre que ellas fueron. Amén. Y a su vez también nos habla de una de las más grandes características que debiera tener una mujer cristiana. Una de las más grandes bendiciones que puede tener un hijo en su niñez, en su adolescencia o en su juventud, es tener una madre y una abuela o una abuela entregada y consagrada al Señor. Gracias a Dios por los que contamos con la bendición de aquellas madres abnegadas que de alguna manera, aunque personalmente yo conocí al Señor en mi adolescencia, sin embargo, hubo una madre que me ayudó a encaminarme por este sendero maravilloso del Evangelio. Gracias a Dios por los que tenemos el privilegio de tener a nuestras madres en Cristo. Amén. Es verdad que Pablo ejerció una gran influencia en la vida de aquel que él mismo dijo que engendró en sus prisiones y a quien con cariño habla de su hijo en la fe. Sin embargo, el trabajo de conversión de Timoteo ya se había gestado, ya se había comenzado a formar desde el seno o desde el recinto del hogar, de su casa. Qué importante, hermanos, que nosotros, como padres de familia, y en este caso particular las madres cristianas, tengamos en cuenta estas cualidades que tuvieron estas dos mujeres que mencionamos aquí en este pasaje de la Biblia. Esto nos dice o nos indica que con más urgencia nosotros, los varones, y ustedes, hermanas, como mujeres, como madres, necesitamos, hermanos, tener una fe verdadera y sincera en el Señor. Bendito el nombre del Señor. Esa fe nos debe caracterizar. Yo creo que la fe en nuestro Señor Jesucristo debe convertirse para nosotros en un estilo de vida, en una forma de conducta, de comportamiento. Debe caracterizarnos por eso. Es la fe que nosotros profesamos, por ende, también debemos inculcarla, transmitirla, impartirla a nuestros hijos, a nuestras familias. Bendito el Señor. Qué bueno tener en la iglesia de Belén madres que se preocupan por la conversión, por el bienestar de sus hijos. Madres, yo sé que aquí hay madres abnegadas. Yo sé que aquí hay madres consagradas a Dios. Yo sé que hay madres dedicadas
a la formación moral, espiritual, emocional, social de sus hijos. Pero tal vez las que no tengan ese sentir, ese bien, qué bueno que se apersonaran de la enseñanza de la palabra de Dios en sus hogares, como lo hizo o como lo hicieron estas dos mujeres, Loida y Eunice. Amén. Gloria a Dios. Y es que, hermanos, tener una madre, y por qué no decirlo también, una esposa de fe verdadera y sincera, es una tremenda bendición. Cuando Pablo habla aquí en este pasaje de una fe no fingida, da por hecho que hay cierto tipo de cristianos o de personas con una fe que pudiera tener el ropaje de la apariencia. Es decir, que su vida cristiana no es totalmente clara, no es transparente, sino que se aparenta ser tal vez lo que no es. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tengamos una vida cristiana pura, transparente, clara, que nuestra fe, que nuestra dedicación al Señor sea sincera, que sea verdadera, que sea genuina. Bendito el nombre del Señor. Una fe, hermanos, que esté basada en el Señor Jesucristo. No una fe que esté basada en lo temporal o tal vez en las cosas que forman parte de nuestras conveniencias, de lo que nos conviene. Una fe en el Señor que es fingida o que no es sincera, que no es verdadera, hermanos, no soporta las pruebas, no soporta las tribulaciones. Por eso usted ve a algunos cristianos, algunas cristianas, cuando les llega el momento de la dificultad, el problema, la tribulación o la prueba, ya usted no los ve casi en la iglesia, es más, se alejan del Señor. Pero una fe sincera, una fe verdadera, tiene que ser probada por el Señor. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 7 nos dice, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe, nuestra vida, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo el Señor. Hermanos, las pruebas, las tribulaciones, aquellos momentos difíciles que nos vienen, son como el crisol, el horno por donde pasa una fe auténtica, una fe verdadera. Gloria a Dios. Una fe no fingida es una fe sin hipocresías. Y esa fue la fe que caracterizó a estas dos damas, a estas dos madres. Y hoy, nada mejor que por motivo del Día de las Madres, nada mejor que una madre con este tipo de virtudes. Amén. Gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo: la fe que habitó en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. El verbo habitó nos indica, nos habla de una experiencia real de ellas con Jesús. No dicen amén, pero yo creo que así es. Porque si estas mujeres lograron, primeramente la gracia de Dios fue la que hizo que Timoteo fuera lo que fue en ese tiempo, pero también en segunda medida lo que hicieron estas dos mujeres por ese muchacho.
El verbo habitó nos habla de que ellas tuvieron un encuentro, una experiencia real y personal de conversión con el Señor. Amén. Cuando yo observo a esas ancianas, yo diría a esas matriarcas que están en la iglesia y que tienen a sus hijos y a sus hijas caminando por el sendero del Evangelio, aún sus nietos, aún sus bisnietos siguen los pasos de esa abuela, de esa bisabuela. Bendito el nombre del Señor. Yo digo, estas mujeres tuvieron que tener un encuentro de conversión verdadero con el Señor. Amén. Y por consiguiente entonces se producen los frutos de esa experiencia con Dios. De esta manera, hermanos, la vida piadosa de esta abuela Loida fue enseñada, fue transmitida a su hija Eunice. Como mujer judía, ella conocía muy bien la recomendación de Moisés respecto a la importancia de enseñar la palabra de Dios a cada generación. Y uno de los textos, a lo mejor hasta memorizado por ella, es el que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 en adelante, versículo 6, perdón, en adelante: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, dice la palabra, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje, hermanos, nos muestra, nos revela el valor de la enseñanza de la palabra y la práctica de la misma. Así que la hermana Loida se esmeró y se dedicó no solo a enseñar los versos bíblicos. A veces somos muy buenos para hacer que nuestros hijos memoricen textos bíblicos, pero tal vez muy malos para vivirlos o practicarlos. Esta anciana, esta mujer, esta abuela Loida, yo creo que no solamente se dedicó a aprender y a enseñar, sino a vivir y a dar ejemplo, a transmitir esa palabra práctica en su vida. Y es por eso que su hija Eunice sigue el camino, y su nieto, porque se dieron cuenta que esta era una mujer de virtudes, una mujer piadosa delante del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Eso fue lo que a su vez Eunice hizo también con Timoteo. Esto nos habla entonces que fueron mujeres realmente piadosas, mujeres realmente consagradas a Dios. Amén. Qué gran impacto produce, hermanos, una madre con estas características en la vida de sus hijos. ¿No lo cree usted? De allí la gran necesidad, hermanos, para este tiempo, para nuestros tiempos. Yo soy realmente, o estoy realmente apercibido de que nuestros tiempos son cambiantes, de que este tiempo es difícil, de que los afanes, las labores, las preocupaciones se han aumentado mucho, y que tal vez ya no hay mucho tiempo para dedicarnos a los hijos, al hogar. Pero eso es una equivocación muy grande. Eso sería un error fatal para nuestros hogares. Por encima del trabajo, por encima de los afanes, las preocupaciones, lo que sea, el estudio, hermanos, está nuestro hogar, están nuestros hijos. Lo más importante. Yo admiro y alabo al Señor aquellos padres de familia,
aquellos ancianos, aquellos patriarcas, matriarcas, que Dios les ha dado la bendición de tener a sus hijos, de tener a sus nietos en la iglesia, en el camino del Señor. Primeramente, como lo dije, la gracia de Dios está con ellos, pero también porque fueron hombres y mujeres que se esmeraron con diligencia, que se esforzaron a transmitir su fe a sus hijos y a sus nietos. Hermanos, qué bueno nosotros como padres de familia seguir estas pisadas. Qué bueno que nosotros pudiéramos, hermanos, un día decir como el apóstol Pablo lo dijo al respecto, nosotros de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bendito el Señor. Por lo tanto me espera esa corona de vida que el Señor tiene preparada para mí, pero no solamente para mí, sino también para todos aquellos que esperan la venida del Señor. Hermanos, qué bueno un día presentarnos delante de Dios, cuando Él nos llame a cuenta, cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, poder el Señor decirnos a nosotros: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, perdón. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos y hermanas, hoy más que nunca se necesitan madres, y por qué no decirlo también padres, claro que sí, porque creo yo que la razón principal del hogar, o más bien la responsabilidad más grande de un hogar, la tiene el padre de familia como sacerdote de esa casa. Pero hoy, por motivo de las madres, qué bueno poder recordar estas dos ancianas, o estas dos damas, dos madres, Loida y Eunice, que nos muestran cómo debemos criar, formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Amén. Qué bueno, hermanos, madres, que no dejen de rogar, de orar por la salvación de sus hijos. Qué bueno contar con madres de familia aquí en Belén, que hablen con mucha prudencia y sabiduría en sus casas, porque ahí están los hijos, escuchando y viendo todo lo que hacemos en casa. Que jamás, hermanos, de esas madres o de los labios de esas madres salgan palabras con murmuración, con crítica o con chisme. Que vivamos, o que ellas vivan consagradas a Dios y al hogar, porque de su esmero, de su esfuerzo, depende la paz, la salud, el bienestar moral y espiritual de sus hijos. Qué bueno poder, como madres, ustedes, hermanas, y aquellas que se proyectan, que todavía no lo son, pero que se proyectan un día a ser madres. Qué bueno que usted, hermana, siempre esté pendiente de sus hijos, vigilando las amistades que sus hijos frecuentan, revisando las cosas que ellos hacen, estando atentos, hermanos, como la hermana Loida, como la hermana Eunice enseñaba a vivir a Timoteo de la manera que Dios le agrada. Qué bueno poder enseñar a nuestros hijos, hermanos, en el santo temor a Dios, porque cuando en nosotros existe una fe verdadera, una fe sincera en el Señor, levantaremos hijos e hijas extraordinarios y extraordinarias. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera tener hijas para la gloria de Dios, extraordinarias, porque, hermanos, nosotros tenemos un Dios que es extraordinario. No ordinarios, no comunes como los demás. Queremos tener hijos sobresalientes, excelentes, extraordinarios. Bendito el Señor. Estas dos madres se comprometieron realmente a formar el carácter del pequeño Timoteo. Cuando el apóstol Pablo habla de la fe de ellas, dice de igual manera: y estoy seguro que en ti también. Hablando de la fe que habitó en ellas, Pablo estaba seguro
de que en Timoteo estaba esa misma fe que tenía su abuela y que tenía su madre. Cuando el apóstol Pablo habla de eso, se dio cuenta que la fe de Timoteo en el Señor Jesucristo estuvo cultivada por la dedicación y por la devoción de su madre. La fe de Timoteo, hermanos, se gestó, se inició en el seno de su hogar, de su casa. A veces nosotros como padres de familia pretendemos que otros sean los que nos críen los hijos. Con todo respeto lo digo. Puede ser que haya quienes traigan a sus hijos solamente el domingo en las mañanas para que los maestros o para que el pastor les imparta la enseñanza, y entonces nos relajamos, nos tranquilizamos y con eso pensamos que ellos tienen. Pero yo quiero decirle, hermano, con todo el respeto, hermana, la principal enseñanza se imparte desde el seno del hogar, desde nuestra casa. La responsabilidad más grande la tenemos nosotros como padres de familia. No le dejemos esta responsabilidad a los maestros de escuela dominical. Ellos hacen su función, ellos hacen su trabajo, ellos cumplen con enseñar. Pero hermanos, tenemos que mirar lo que hizo la hermana Loide y la hermana Eunice. Desde la casa, desde el hogar, le enseñaron las Sagradas Escrituras y vivieron las Sagradas Escrituras, y de ahí este muchacho tomó el ejemplo de esta abuela y de esta madre. Bendito el nombre del Señor. ¿Será que podrá haber una alabanza para Dios en esta mañana? Gloria al nombre del Señor Jesús. Es aquí, hermanos, donde hay un asunto de suma importancia, sobre todo en el trabajo evangelístico en nuestras casas. Porque a veces somos muy buenos para enseñar a otros que no son de nuestra casa. Somos excelentes para predicar el evangelio a otros que no hacen parte de nuestro hogar. Y no quiero decir que no lo hagamos, hay que hacerlo también. Pero antes que eso, antes que todos los demás, primero están nuestros hijos. Gloria a Dios. Tal vez Noé, ¿ustedes se acuerdan del patriarca Noé? Claro que sí, ¿quién va a desconocer la historia? No fue muy efectivo en su trabajo evangelístico afuera en el mundo. Noé tal vez no tuvo la capacidad para lograr hacer que la gente de afuera entendiera el mensaje que Dios le estaba transmitiendo. Pero sus hijos y su esposa entendieron muy bien el plan de Dios a través de Noé. Noé no alcanzó a ganarse la gente de afuera, ni siquiera uno de los que estaban afuera, pero alcanzó a ganarse a todos los que estaban en su casa. Bendito el nombre del Señor. Hermano, lo más importante es que un día todos nosotros, la familia que Dios nos puso a administrar, nuestra esposa, nuestros hijos, un día, hermanos, estemos para siempre con el Señor en la mansión de gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Alabanzas al Señor! A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Así que, hermano, yo le invito esta mañana, interesémonos por la conversión de nuestros hijos. Usted dirá, yo ya soy una abuela, yo ya crié los míos, yo ya soy un abuelo, levanté los míos. Pero aquí yo veo una abuela, Loida, dedicada también en la formación de su nieto. Porque a veces uno escucha comentarios: no, mi hija, ella verá qué hace con sus hijos. Comentarios de hermanas. Pero usted como abuela también, yo creo que puede aportar algo para esos nietos, a esa hija, a ese hijo. Porque usted, hermano, yo quiero creer que usted también tiene una fe verdadera y sincera en el Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Así que esa formación de nuestros hijos se debe gestar, se debe iniciar en el recinto
del devocional familiar. Y no lo digo solo porque debemos hacer el altar, conocido con el altar familiar con nuestros niños, nuestros hijos en la casa. No lo digo solamente por eso, sino también, hermanos, porque en nuestros hogares debe fluir y respirarse el efecto de la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo a veces siento la preocupación de algunos, del pastor, de nuestro pastor, la preocupación de algunos líderes, de algunos hermanos que disciernen los tiempos, que saben que este tiempo en la iglesia es muy cambiante, es muy complicado. Y como muchas veces la palabra de Dios que se imparte no se recibe. Usted dirá, hermano, ¿cómo no se va a recibir si la recibimos? Bueno, gracias a Dios por lo que la recibe. Pero cuando se recibe la palabra, esa palabra produce un efecto, produce cambios. Pero a veces parece ser que no los hay, entonces no se recibe la palabra. Porque cuando la palabra de Dios se siembra en el corazón, es tan poderosa la palabra que tiene que haber un cambio. Hay un cambio. Pero a veces cerramos el corazón, endurecemos el corazón y la palabra no se recibe. Bendito el Señor. No siempre es el caso, pero generalmente los hijos llegan a ser el fruto de la influencia materna o paterna. Nuestros hijos llevarán las marcas de lo que oyen, de lo que ven y de lo que aprenden en el seno del hogar. Usted se queja y yo me quejo y digo, pero ¿por qué mis hijos son así? ¿Pero por qué mi hija está rebelde? ¿Por qué mi muchacho no camina con el Señor? Algo ha pasado, generalmente pasa. No siempre, pero generalmente es el resultado de lo que hemos sembrado, de lo que hemos trabajado en nuestros hogares. Qué importante en este tiempo volver a retomar esos principios, volver a retomar esos valores cristianos, esa dedicación, esa consagración real en nuestras casas a Dios. El ambiente donde se crió Timoteo estuvo, yo estoy seguro, estuvo rodeado de una atmósfera de paz, de justicia, de equidad, de aprobación, que hizo de este muchacho el tipo de hombre que fue. Gloria a Dios. Si Pablo se formó a los pies de un Gamaliel, la Biblia dice que Pablo se formó a los pies de Gamaliel, su maestro, y de él heredó el conocimiento de la ley, su legalismo y su celo religioso. Pero Timoteo, bendito el nombre del Señor, fue formado a los pies de una abuela y una madre de donde heredó la riqueza más grande, la riqueza de la palabra del Señor. Qué bueno, hermano, tener hijos con las características de este hombre. Gloria a Dios. Aquí hay algo que debemos tener en cuenta: el papel que juegan aún, lo dije ahorita, las abuelas en la formación de sus nietos, aunque la responsabilidad siempre va a caer sobre el padre y la madre. Pero en algunos casos, en algunas ocasiones, no siempre, es más determinante la influencia de esa abuela que de la misma madre, muchas veces. Así que tanto la abuela como la madre, Loida y Eunice, hicieron un gran equipo de entrenamiento en su casa. Qué bonita palabra. Qué bueno nosotros formar un equipo con nuestra esposa, en mi caso, de entrenamiento en la casa. Vamos a preparar estos muchachos, vamos a preparar estas muchachas, porque no solamente porque le tenemos que dar cuenta al Señor, sino porque, hermanos, hemos tenido una experiencia real con Dios. Y lo que el Señor hizo conmigo,
lo que el Señor hizo contigo, yo quiero que lo haga también con mis hijos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Usted sabe qué es lo que significa el nombre Timoteo? ¿Sabe? Significa honra de Dios. No se le olvide, honra de Dios. Y realmente eso fue lo que hizo este hombre. Honró a Dios durante toda su vida y su ministerio. Pablo tuvo muchos discípulos. Él habla de Tito, habla de otros. Y muchos de ellos fueron reconocidos por sus calibres espirituales, por sus capacidades. Pero Pablo quiso escoger más bien entre todos sus discípulos. Él escogió a Timoteo para dirigirle 2 cartas que se constituyeron en los manuales de referencia obligada para todos los pastores. Yo creo, pastor, que si queremos mirar cómo se efectúa, se ejerce un buen ministerio, tendremos que recurrir a estas 2 cartas que Pablo le dirigió a Timoteo. Qué bendición tan grande y qué honor le dio el Señor a este hombre llamado Timoteo, a quien Pablo le escribe semejantes cartas con tremendo contenido ministerial. Lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo es para que él lo guarde, para que él lo acumule en su corazón. Pero no solamente lo acumule, sino para que lo coloque en práctica. Pablo no tenía ningún temor a fracasar al escribirle estas cartas a Timoteo. Pablo lo hizo tomando como modelo de ministerio al joven Timoteo, para los que usaríamos un día también estas cartas, estos escritos. La fe sincera, la fe verdadera que habitó en Timoteo, la fe en el Señor, la que Pablo corroboró al decir y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, se debió, hermanos, al trabajo diligente y esforzado de sus consagradas madre y abuela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hizo la enseñanza de las escrituras en la vida del pequeño Timoteo? ¿Qué hizo? Hizo de él un obrero aprobado. Un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que supo trazar la palabra de verdad. Amén. Quien es enseñado en la palabra de Dios sabrá que ella es útil, hermano, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Es el resultado que se vio en la vida de este hombre. Las madres tienen la bendición de producir hijos con estas características. Seguir con atención la enseñanza de las Escrituras, comenzando desde nuestros propios hogares. Seguir con atención también con la enseñanza que se les imparte en la escuela dominical. Es importante nosotros estar atentos. ¿Qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos? Yo no sé si usted, de los padres o madres que les dice después de una clase: ¿y qué te enseñaron hoy? ¿Y qué te dijeron? O es de esos padres o madres que también en sus casas, cuando vienen del colegio, cuando vienen de la universidad, cuando vienen les preguntas, hablas, dialogas con ellos, compartes quiénes son sus amigos, conoces sus amistades, conoces lo que hacen. Hermanos, qué importante nosotros tener en cuenta todas estas cosas. Una madre, un padre debiera asegurarse que sus hijos escuchen la palabra de Dios predicada, pero sobre todo, hermanos, la palabra impartida desde los hogares. Desde los hogares. En esto no debiera haber ninguna liviandad ni mediocridad. En esto deberíamos, hermanos, no escatimar ningún esfuerzo. Debería haber una dedicación total
en la formación de nuestros hijos. No debemos darnos el lujo de dejar que nuestros hijos, hermanos, falten a la escuela dominical. Es preocupante que hijos de hermanos y de hermanas, usted tal vez, no sé, los que lo hacen no vinieron en la mañana, vienen a las 10, pero los dejan probablemente en sus casas, viendo la tele, yéndose de paseo el domingo, haciendo otras actividades, y no los traemos a la escuela dominical, que es donde deben de estar con nosotros. Hermanos, qué importante que nuestros hijos, así como Dios nos ha impartido este conocimiento maravilloso, esta fe verdadera y sencilla, ellos también puedan un día tener un encuentro personal con el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Consideremos, hermanos, consideremos la labor que hicieron Loida y Eunice, las hermanas Loida y la hermana Eunice, en la formación de su hijo Timoteo. La pregunta finalmente para terminar sería: ¿a quién se le está delegando la formación de nuestros hijos, la mayor enseñanza o la mayor parte del tiempo? No, ellos aprenden en el colegio. ¿Y qué están aprendiendo en el colegio? Bueno, algo que les va a servir para su intelecto, para su futuro en el trabajo, en sus labores más adelante. Pero lo más importante, esa moral, esa vida espiritual, esa vida cristiana, ¿a quién le estamos delegando esa responsabilidad? ¿A quién se le estamos dejando, hermanos? Dígame usted, ¿de dónde ellos están recibiendo esa enseñanza o la enseñanza? Qué bueno preguntarnos en este día: ¿a quién se le está delegando la formación del carácter moral y espiritual de nuestros hijos? Las madres Loida y Eunice formaron a su hijo bajo el temor de la palabra de Dios. Amén. Los resultados fueron excelentes. Excelentes. Usted dirá: hermano, ya mis hijos están mayores, son jóvenes, son adolescentes, están rebeldes. Pero yo creo que la palabra de Dios, hermanos, sigue siendo poderosa en nuestros hogares. Si hay madres que tal vez, o padres, hemos cometido errores, y muchos, en la formación de nuestros hijos. Pero hermanos, yo me pongo a mirar y a pensar: ¿será que Loida y Eunice no tuvieron errores? Creo que muchos. Pero hermanos, ellas insistieron. Esa equivocación, ese error que tuvieron, les enseñó para no volver a caer en el mismo estado. Y continuaron perseverando en la formación y del carácter de este muchacho. Ahora, hermanos, preguntémonos: ¿son nuestros hijos el resultado de la dedicación de una madre y de un padre? ¿Nos preocupamos nosotros por la salvación de nuestros hijos? Amén. Gracias a Dios por los que nos preocupamos, y también por los que no, que se preocupen. Pero que todos nos preocupemos por la salvación de nuestros hijos. Qué reconfortante sería, hermanos, yo sé que usted está de acuerdo conmigo, qué reconfortante, qué gratificante sería ver a nuestros hijos siempre practicando y viviendo esta fe verdadera, esta fe no fingida en el Señor, una fe genuina, una fe sincera, una fe sencilla, pero poderosa para la gloria y la honra del Señor. Alguien grite: gloria a Dios. Yo quiero orar esta mañana por usted, madre, por usted, padre, y también por mí, que soy padre. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que corregir, y más que enseñar, hermanos, poder nosotros experimentar y vivir la palabra de Dios. ¿Por qué no se pone en pie un momento? Vamos a regalar esta oración a esa madre principalmente. Hoy es el día de ellas. Hoy es el día de la madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Levanten la mano las madres.
Les felicitamos y les honramos en esta mañana y les deseamos las más ricas y abundantes bendiciones de Dios para sus vidas. Que sus hogares, hermanos, sean prosperados, que sus hijos sean alcanzados, que la gracia de Dios no les falte en sus casas. Yo quiero invitar a una madre que ha visto que sus hijos no están caminando de la manera correcta, y a esa madre que tal vez ve que su hijo, que su hija, que sus hijos, que sus nietos pasan dificultades, están rebeldes. Yo quiero invitarte aquí adelante. Pasa un momento, pasa aquí adelante, madre. Qué bueno comenzar esta mañana, este día de domingo, esta primera devocional o escuela dominical esta mañana, diciéndole al Señor: Señor, gracias por darme este privilegio de ser madre. Gracias por darme el privilegio de tener hijos. Pero Señor, oh, qué gran responsabilidad la que tengo. Señor, ¿por qué no levantas tus manos?